Bienvenido a la lección 238 de Un Curso de Milagros. La salvación depende de mi decisión. En Curso de Milagros tratamos de aprender y tomar conciencia y certeza de que toda tu vida depende de ti. La felicidad depende de ti, el amor depende de ti, la estabilidad emocional depende de ti, el éxito depende de ti, ser abundante, ser rico depende de ti, tu salud depende de ti, el trato de los demás hacia ti depende de ti, el trato que tú decidas tener hacia los demás depende también de ti, el estilo de vida, la calidad de vida, la paz, la emoción, cualquiera una de ellas dependen de ti, ¿sí? Entonces, el brinco que damos es tratar de entender que la salvación viene de fuera, a tratar de entender que la salvación está dentro de nosotros. Sí, es un proceso en el cual tienes que aceptar cuál es el punto de partida. Tienes que aceptar de alguna forma todo lo que eres, lo que te ha pasado, lo que has hecho, tu pasado. Tienes que aceptar todo lo que respecta a tu prójimo y a los bienes materiales y circunstancias, y ese es tu punto de partida. Primero es aceptar tu realidad. Mientras no me aceptes, no vas a poder solucionar. Mientras no me aceptes, no vas a poder evolucionar porque estás en un estado de victimización. Necesitamos que pases del estado de victimización al estado de aceptación. Y después de la aceptación viene el perdón para que luego venga lo que es la adaptación y empezar a fluir. A este mundo venimos a fluir, pero no podemos fluir si primero no aceptamos, y no podemos fluir si primero no perdonamos aquello que no nos gusta de todo lo que aceptamos, y no podemos fluir si primero no nos adaptamos. El cambio de la realidad tiene que pasar primero por el proceso de adaptación. Una vez que te adaptas, puedes ir cambiando aquello que deseas. La salvación no viene de fuera. Dios no está fuera. La libertad, la paz, la plenitud, inclusive el estado de ánimo de abundancia no está fuera. Porque yo me siento que soy abundante, tengo dinero. Porque me siento que soy abundante, genero dinero. Cuando tú te sientes que eres escaso, ni siquiera puedes generar dinero. En Curso de Milagros se trabaja la realidad interior, ¿sí? Y tomar conciencia que primero aceptas, y tomar conciencia que realmente quieres algo de abundancia o quieres el total de la abundancia. Entonces tu inconsciente, apoyado por el Espíritu Santo que está dentro de ti, trabaja. Es decir, el inconsciente junto con el consciente hacen lo que deben de hacer. Cuando tú te decides ser rico, cuando tú te decides ser amable, cuando tú te decides con certeza ser amoroso, cuando tú te decides con certeza tener una familia bonita, entonces tu inconsciente apoyado en el consciente buscan dónde realizar esa realidad, ¿sí?, que tú estás pensando. De tal forma que si yo realmente deseo ser rico, mi inconsciente va a encontrar las oportunidades, ¿sí? Y mi conciencia me va a decir siempre a quién debo de ver, con quién debo estar, qué debo de decir para poder probar esa riqueza. ¿Qué es lo que se necesita? Por un lado, aceptar toda tu realidad, y por otro lado, decidirte ser aquello que decidas ser. Mientras no me aceptes, eres víctima, y mientras no decidas ser, no hay un punto de llegada. De tal forma que tú conciencia, y tu conciencia no tiene nada que hacer, nada que mostrarte, ¿sí? El ejercicio de hoy: la salvación depende de mi decisión. Hacemos el ejercicio. La salvación depende de mi decisión. La paz depende de mi decisión. El amor depende de mi decisión. La armonía en mi familia depende de mi decisión. La armonía en mi trabajo depende de mi decisión. El éxito de mi trabajo depende de mi decisión. El éxito de mi vida depende de mi decisión. La calidad de vida depende de mi decisión. Mi felicidad depende de mi decisión. Mi plenitud depende de mi decisión. Mi salvación depende de mi decisión. Mi libertad depende de mi decisión. La capacidad de admiración depende de mi decisión. La capacidad de aprender de todos los que me pongan enfrente depende de mi decisión. La capacidad de ver a todas las personas que me ponen enfrente como personas bellas depende de mi decisión. La capacidad de ver en todas el prójimo una persona
amable, educada, sencilla, de la cual tengo algo que aprender, depende de mi decisión. La capacidad que tengo para encontrar en el prójimo un maestro, depende de mi decisión. Mi humildad depende de mi decisión. Mi sencillez depende de mi decisión. Mi riqueza depende de mi decisión. Mi abundancia depende de mi decisión. Mi salud depende de mi decisión. Mi diversión depende de mi decisión. Mi felicidad depende de mi decisión. Mi seguridad depende de mi decisión. Sentirme que soy uno con Dios depende de mi decisión. Sentirme que soy uno con el prójimo depende de mi decisión. Mi relación sana con los bienes materiales depende de mi decisión. Mi autoestima depende de mi decisión. Mi merecimiento depende de mi decisión. Mi dignidad depende de mi decisión. Mi personalidad depende de mi decisión. El trato amable de los demás hacia mí depende de mi decisión. La paciencia de los demás hacia mí depende de mi decisión. Mi paciencia hacia todos los demás depende de mi decisión. Mi generosidad depende de mi decisión. Mi capacidad plena de compartir depende de mi decisión. Mi capacidad plena de estar en mi zona de milagros depende de mi decisión. Mi vida depende de mi decisión. Mi calidad de sueño depende de mi decisión. Mi calidad de diversión depende de mi decisión. Mi calidad de vida depende de mi decisión. Mi alimentación depende de mi decisión. Mi estado estético depende de mi decisión. Mi belleza depende de mi decisión. Mi inteligencia depende de mi decisión. Mi sabiduría depende de mi decisión. Mi desarrollo profesional depende de mi decisión. Mi desarrollo espiritual depende de mi decisión. El trato con los demás depende de mi decisión. Cómo me ven los demás depende de mi decisión. Cómo veo yo a los demás depende de mi decisión. Cómo ser uno con Dios depende de mi decisión. Cómo ser uno con el prójimo depende de mi decisión. Cómo divertirme en este mundo depende de mi decisión. Cómo aprender a estar solo y disfrutar de mí depende de mi decisión. Ser el milagro depende de mi decisión. Aceptar todos los milagros que tiene Dios para mí depende de mi decisión. Generar milagros para mí depende de mi decisión. Generar milagros para todos los que me rodean depende de mi decisión. Regalar milagros de forma natural a donde yo voy depende de mi decisión. Sí, ser el milagro para mí, para todos, depende de mi decisión. Y dejarme amar por la voluntad, por Dios, depende de mi decisión. Y que se cumpla la voluntad de Dios en mí, depende de mi decisión. Que tengas un día excelente, lleno de milagros, decidido a verlos, decidido a gozarlos, decidido a compartirlos y decidido a apreciarlos. Excelente día.